El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que se habilita a partir de este momento para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nos permita hacer eso que nos gusta, un trabajo pedagógico para que usted aprenda a reclamar en qué eventos usted tiene derecho, qué entidad o qué persona está en la obligación de reconocérselos y cuáles son los fundamentos legales en que se ampara para exigirlos. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico, 331-2265, 331-2265. Y nos vamos a lo que vinimos, a escuchar nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias a Dios, doctor. ¿Su nombre y de dónde nos Jorge llama, mi Eliezer. señor? Don Jorge. Eliezer. Don Jorge. Llamo Eliezer. de Guacarí. Nos llama de Guacarí. ¿Y su inquietud cuál es, don Jorge Eliezer? Doctor, es para hacerle una consulta. Es que mi suegro tiene 94 años, es pensionado. Resulta que él tiene un hijo que le dio un derrame cerebral y quedó sordo y ciego hace 3 años. Entonces, él está a cargo del señor. Entonces, la pregunta es, para cuando él fallezca, de pronto la pensión puede quedarle al hijo. ¿Qué edad tiene el hijo? No, tiene 52 años. 52 años. ¿Ese hijo tiene alguna pensión? No, él trabajó en esa finca y nunca le pagaron eso de salud, nada de pensión, nada. ¿El hijo ya lo calificaron con pérdida de capacidad laboral? Sí, los médicos lo dan el dictamen que él está ciego y sordo. Perfecto, está ciego, está sordo, producto de un derrame cerebral hace 3 años. Sí, hace 3 años. Antes está a cargo del señor, del funcionario que tiene 94 años. Entonces, perfecto. La pregunta es, si de pronto él llega a fallecer, el hijo puede quedar con la pensión. Vamos a responderle a don Jorge Eliezer, pero permítame preguntarle a usted mismo, ese hijo que usted manifiesta está en situación de discapacidad y que no ha sido calificado, él, digamos, ¿puede en este momento usted indicarnos a qué sistema de salud se encuentra? Él es pensionado, pero está a cargo del papá. No, el hijo que está en situación de discapacidad, ¿está pensionado? No, él no tiene ninguna salud. Bueno, no está ni siquiera en el SISBEN. No. Bueno, vamos entonces a explicarle a usted, don Jorge Eliezer. De antemano le recomendamos al amigo Edinson Yantén para que por favor nos permita mejorar el sonido. Se escucha como un pequeño ruido, parece ser que de la parte alta, pero bueno, vamos aquí a comunicarnos con nuestros televidentes
indicándole al señor Jorge Eliezer, que nos llama desde Guacarí. ¿Qué sucede? Si hay un pensionado, 94 años, tiene un hijo de 52 años, nos preguntamos nosotros, ¿qué sucede si fallece el padre, es decir, la persona 94? Siempre se piensa, se presume que los hijos vamos a enterrar a los padres. Y en muchas ocasiones es lo contrario. Los padres terminamos enterrando a los hijos. Ojalá y nunca sea así, para que todo el mundo tenga su ciclo normal de vida y se cumpla esto de la tradición natural de que son los hijos los que enterramos a los padres. Pero en el caso del amigo que tiene 94 años, Dios permita que tenga mucho más, 120, 150 años, si se puede mucho más años, mientras esté en buenas condiciones de salud. El señor es pensionado, tiene un hijo de 52 años, ¿qué hacer si llega a faltar ese padre? Yo diría, don Jorge Eliezer, que no hay que esperar que fallezca el padre, antes, por el contrario, comenzar a hacer los trámites desde hoy, independientemente de que el papá haya fallecido o no. ¿Por qué? Porque si él ya está a cargo de ese hijo de 52 años, que infortunadamente tuvo un derrame cerebral y a consecuencia de ese derrame perdió la vista, perdió también la audición, es una persona que no cabe la menor duda, va a ser calificado. Entonces vamos a indicarle a usted qué sucede, porque el artículo 47 de la ley 100, modificado por la ley 797, establece ese orden, y ese hijo de 52 años está en ese primer orden, y si tuviese cónyuge el pensionado, compañera, compañero permanente, también está en ese mismo orden. ¿Qué hay que hacer entonces? Desde ya, hacer los trámites para que ese hijo sea calificado. ¿Quién lo califica? ¿Lo debe calificar la EPS o lo debe calificar Colpensiones para que sea u ostente la condición de beneficiario? Porque el artículo 163 de la ley 100, el artículo 163 de la ley 100 establece quiénes son los que integran el núcleo familiar al momento de afiliarse a una EPS. Y ese núcleo familiar está integrado por el afiliado directo o cotizante y sus beneficiarios, que son, repito, quienes integran el núcleo familiar. Y esos beneficiarios son la cónyuge igualmente, los hijos de la cónyuge, sus padres, si no tiene cónyuge, si no tiene hijos, también son beneficiarios en estos casos. Y la jurisprudencia puede haber agregado otro sinnúmero de personas. Pero en el caso específico de 94 años, con un hijo de 52 en situación de discapacidad, debe iniciar don Jorge Eliezer realizando un examen de valoración para determinar la pérdida de capacidad laboral. Si esa pérdida de capacidad laboral usted lo va a hacer, o ese examen lo va a hacer directamente ante la Junta Regional, que es el organismo competente, hay que depositar un salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, como él necesita ese examen de calificación para ser beneficiario, entonces hay que acudir a la EPS, porque la EPS va a exigir que para ser beneficiario debe acreditar lo que establece la ley, y es tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Dice el artículo 57, requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobreviviente o de la sustitución pensional. Pensión de sobreviviente o de la sustitución pensional. ¿Qué hacemos entonces al respecto? Ya sabemos que están los padres, los hijos en este caso, pero esos hijos, dice la ley 1574 del año 2012, que es necesario que ese hijo
que depende económicamente del padre esté calificado con pérdida de capacidad laboral en un 50 o más por ciento. En ese orden entonces hay que someterlo a un examen de valoración para que una vez le hayan entregado el dictamen de pérdida de capacidad laboral pueda con este documento acercarse y afiliarse como beneficiario. No hay que esperar. ¿Por qué razón? Porque si Dios no lo quiera, llega a faltar su señor padre de 94 años, ya automáticamente se entiende que venía siendo el beneficiario en el sistema de salud y simplemente se genera una consecuencia directa, y es de que si él fallece también va a ser beneficiario de la pensión. No tiene que esperar, hay que hacerlo desde este momento. Recuerden ustedes que para ser beneficiario, en ese caso del sistema de salud, no hay necesidad que la persona haya fallecido. Puede ser beneficiario ahorita porque ostenta una condición de persona protegida con esta condición de salud. Entonces, el artículo 13 indica que esa persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta. Artículo 13 de la Constitución. Y al estar en situación de debilidad manifiesta, pues bien, hay que brindarle la protección a la que se obliga el Estado. Y no cualquier protección, sino una protección especial. Por eso, desde ya, don Jorge Eliezer, inicie los trámites para lograr calificarlo y posteriormente vincularlo. Si usted necesita asesoría, en la pantalla están los números de teléfonos a través de los cuales usted puede comunicarse, agendar cita y le ayudamos en ese trámite hasta lograr la vinculación como beneficiario de este señor que se encuentra en situación de discapacidad. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias a Dios, sí, señor. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Omar Cárdenas, de aquí de Cali. Don Omar Cárdenas, de la ciudad de Cali. ¿Su inquietud cuál es, don Omar? Doctor, a ver, le comento, resulta que yo estuve trabajando 9 años en una industria llantera, Sí, una señor. fábrica de llantas. Y entonces yo escuché por ahí decir de que cada 16 meses que uno trabajaba en una alta temperatura, por así decirlo, la EPS o la Colpensiones le aportaba a uno un año más para la pensión. Yo quería saber qué tan real es todo esto. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted, don Omar Cárdenas? Pues yo trabajé 9 años allí. Trabajó 9 años únicamente. ¿Y en este Sí, momento qué señor. edad tiene? Tengo 57 años. Tiene 57 años. ¿Y en total cuántas semanas tiene? Como aproximadamente ¿Cuántas semanas? 1200 más o menos. Tiene 1200 semanas aproximadamente. Perfecto. Sí, señor. ¿No está trabajando? Sí, estoy cotizando como independiente. Ah, perfecto. ¿Está cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional o pagando tarifa plena? No, tarifa plena. Perfecto. Recuerde, si no tiene ingresos, usted puede hacer uso del Fondo de Solidaridad Pensional. Para Gracias, que doctor. lo entendamos en esa parte y vamos a darle entonces respuesta a su inquietud. Pregunta el amigo Omar Cárdenas si es cierto de que por el hecho de estar trabajando una persona en algunas labores que tienen unas prerrogativas especiales para poder pensionarse, puede él acceder a la pensión en un término más breve del que normalmente se pensionan. En efecto, es cierto, don Omar Cárdenas, que nos llama de la ciudad de Cali. El Código Sustantivo del Trabajo indica unos trabajadores que tienen una merecida, digamos, protección o unas merecidas prerrogativas o derechos más allá del que tienen otras personas. Y estas personas están indicadas allí de manera taxativa. Y citamos algunas. Los que laboran a altas temperaturas, como usted lo dijo. Aquí una empresa muy importante que era Goodyear, también Uniroyal, que eran
empresas en donde se elaboraba a altas temperaturas en la producción precisamente de esas llantas. Esas personas tienen una protección especial en el sentido de que no se pensionan durante el mismo tiempo que se pensionan los otros que hacen labores distintas. Por eso hay unas condiciones, unos requisitos, y es que los empleadores deben hacer unos aportes más altos al sistema de seguridad social en pensiones para que estas personas puedan obtener reconocimiento de la pensión no en 1.300 semanas como se establece hoy, sino que es por un término menor. Inicialmente se establecía que eran 750 semanas, 750 semanas, es decir, más o menos trabajaban 5 años y con esos 5 años ya tenían, 5 años no, 10 años, y con esos 10 años ya tenían aproximadamente 750 semanas porque les sumaban un tiempo adicional. Pero más allá de sumarle un tiempo adicional, don Omar Cárdenas, es reducirle el número de semanas. Por ejemplo, si una persona se debía pensionar a las 1000 semanas, en términos normales, si la persona trabajaba en una mina de carbón, por ejemplo, en socavones, si la persona trabajaba en esto de rayos X, o si la persona trabajaba en altas temperaturas, entre otras labores, no tenía que cotizar las mismas 1.300 semanas, por ejemplo, que se piden hoy, sino que cotizaba únicamente 1000 semanas o 1000 o 750 semanas según el caso. Entonces, para establecer si usted ya tiene el número de semanas suficientes, es muy importante revisar su historia laboral y mirar cuánto tiempo exactamente tiene usted allí. Nos dice, fueron 9 años que trabajé, 9 años equivalen a 450 semanas aproximadamente. Ya vamos a ver con televidente en línea. Luego vamos a mirar cuántas semanas podemos sumarle después de esas 450 por haber trabajado a altas temperaturas. Recuerde, debe haber una certificación de su empleador y si no, de la misma entidad, que indique durante qué tiempo se estuvo aportando por encima de lo normal para efecto de reconocimiento de una pensión especial por haberse desempeñado durante esos 9 años a altas temperaturas. Para mí, de acuerdo a lo que nos dicen, 1.200 semanas, por lo menos ya está en el mínimo de semanas, por lo menos, porque estamos hablando de 1.300, lo que se exige hoy, usted tiene 1.200, sería importante llevar la historia laboral para revisar, indagar y cerciorarnos exactamente si ya tiene las semanas suficientes para pensionarse y no esperar dentro de 5 años que usted cumpla los 62 y al parecer le falten semanas. Si usted está cotizando sobre la base del salario mínimo, recuerde, con 1.300 semanas le van a dar lo mismo del mínimo, de tal suerte que si usted cotiza más de las 1.300 semanas, igual le van a reconocer un salario mínimo legal mensual vigente. Es posible que ya tenga el número de semanas y usted esté entregándole el dinero a estos sujetos de los fondos de pensiones que se enriquecen todos los días a costilla de quienes allí por obligación nos encontramos afiliados. Muchas gracias, don Omar. Vamos entonces con otro televidente y le reiteramos al amigo Omar que en efecto es necesario revisar la historia laboral para establecer si ya está a tope con las semanas requeridas. Vamos con otro televidente. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Gracias. Le habla José Restrepo de aquí de Jamundí. Don José Restrepo de Jamundí. Su inquietud, don José. Gracias, doctor. Que yo tengo un proceso pendiente allá ahí donde es el Palacio Nacional, ¿En el tribunal? En el tribunal, sí, doctor. Sí, señor. Mi pregunta es ¿cuándo entrarán ellos a trabajar? Es que yo tengo un proceso allá que eso pasó del juzgado 4 años y allá en el tribunal ya llevo 7 años largos esperando mi pensión y se atravesó la pandemia y estoy pendiente cuando revisan el proceso. ¿Cuál es su edad, don José?
Tengo 68 años, doctor. 68 años, sí señor. El proceso tiene 7 años de estarse tramitando y usted quiere saber cuánto tiempo más o menos puede demorar. ¿Usted conoce qué magistrado tiene su expediente? Sí, doctor, Carlos Alberto Carreño. Carlos Alberto Carreño, perfecto, magistrado de la sala laboral. Vamos entonces a responderle al amigo José Restrepo. Puede colgar la línea telefónica. Gracias. Y vamos a darle aquí la respuesta. Quisiéramos dársela en términos positivos, decirle exactamente: mañana fijan audiencia para revisar su proceso y determinar si se confirma el fallo, si lo ha ganado pues en primera instancia, si lo confirman o si lo revocan, porque son las dos opciones que se pueden presentar cuando un juez, en este caso el juez plural, como lo son los magistrados, pueden, al revisar la sentencia de primera instancia, determinar si en efecto hay lugar o no a que el fallo se mantenga incólume. ¿Qué sucede entonces? No podemos decirle con exactitud si es mañana, si es en 15 días. Lo cierto es que las expectativas hablan que lo más probable es que el próximo lunes se levanten términos. Levantar términos es de que comiencen los juzgados a trabajar. De momento los términos están suspendidos. Sin embargo, algunos jueces, algunos magistrados ya han implementado a través del Consejo Superior de la Judicatura las audiencias virtuales, y precisamente en este caso, y sobre todo aquellas que tienen que ver con el tribunal, donde no se requiere evacuación de pruebas, deben, por supuesto, empezar a aligerar los procesos, porque para el magistrado quizás sea mucho más fácil. Simplemente hacen sala a través de las plataformas virtuales que están hoy muy de moda, y por allí ponen a consideración el concepto de cada uno de ellos y sacan una conclusión para determinar si en efecto se mantiene o no la sentencia en primera instancia. Recuerde que si bien es cierto está en el tribunal y usted pudo haber ganado en primera instancia, va al tribunal, tiene ya 3 años, nadie sabe cuándo sale. Es posible que salgan 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Uno no sabe cuánto tiempo va a permanecer el proceso en el tribunal. En muchas ocasiones depende de la congestión, del número de procesos que tenga un magistrado, que tenga un juez. A veces la gente dice: es que el abogado no hace las cosas. Los abogados quisiéramos que los procesos salieran inmediatamente, que los fallos fueran inmediatos. Nos conviene a todos, porque entre más rápido, mucho mejor. Pero no está, digamos, en la voluntad del abogado, no está en la voluntad del demandante, sino que está precisamente en el volumen de trabajo que se tenga. Y en su caso, don José Restrepo, usted puede, eso sí, presentar un memorial solicitando el impulso de ese proceso, porque hay procesos, y ya lo dijo el Consejo Superior de la Judicatura en su último comunicado, de que los procesos que tengan que ver con el reconocimiento de pensiones de vejez, pensiones de sobreviviente, hay que tramitarlos lo más pronto posible. Distintos son esos procesos donde se ha demandado una empresa por acreencias laborales, no pensionales, sino laborales, que pueden quizás dar un poquito más de espera. Determinar si un despido fue injusto, determinar si se despidió bajo licencia o no de maternidad, determinar si tenía fuero de estabilidad laboral reforzada, si le asistía al fuero sindical, entre otros. Esos procesos pueden demorar. Pero en el caso de las pensiones, de estos procesos cuyo objeto es el reconocimiento de una prestación económica, una pensión en cualquiera de sus modalidades, llámese vejez, invalidez, de sobreviviente o sustitución pensional, llámese pensión sanción, pensión especial o pensión familiar, cualquiera de ellas. Lo que se requiere son pruebas documentales. La pensión de vejez no requiere pruebas testimoniales, sino documentales. Lo que conste en esos documentos, lo que se pueda demostrar a través de los documentos. Luego, el magistrado Carlos Alberto Carreño, conocido, tiene su expediente
y hay que escribirle. Ojalá a partir del lunes aperture nuevamente la atención en la rama judicial para que usted pueda, o a través de su abogado, llevarle un pequeño memorial donde le indiquen que se sirvan a impulsar el proceso, toda vez que usted ya es un adulto mayor, que usted no tiene ningún tipo de ingresos, que su núcleo familiar depende del reconocimiento inmediato de esa pensión. Y todo lo que ustedes quieran agregarle, si están pagando arriendo, si están debiendo los impuestos del inmueble, del carro, si están debiendo la matrícula de los hijos, todo lo que tengan para argumentar, consígnenlo allí. Y estamos seguros, porque conocemos los buenos oficios del doctor Carlos Alberto Carreño, que le va a colaborar tratando de darle un poco de dinámica a ese expediente. Finalmente, no se olvide, don José, que está el suyo y el de 50.000 personas más pendientes de lo mismo, que lo resuelvan en el menor tiempo posible. Así como es el caso suyo, hay cantidades. Y los magistrados y los jueces de la República, en algunos casos, no dan abasto. ¿Y por qué no dan abasto los jueces? Decía un dato estadístico la semana pasada, que en otros países se manejan cerca de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. En Colombia estamos en 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Y eso sí, que es muchísimo, pero muchísimo de fácil. Pero sobre todo en un país que no se previene el delito, que no se previenen los errores. En un país donde el sistema permite que constantemente se estén violando los derechos y que no se realice una efectiva aplicación de la justicia, sobre todo efectiva y oportuna, porque muchas veces los procesos se dilatan y al final cuando van a sancionar no hay nada que hacer. Entonces, don José, mucha paciencia, encomiéndese al Sagrado Corazón de Jesús y hacer mucha fuerza para que abran los despachos el próximo lunes y pueda usted presentar su memorial a través de su abogado para que el magistrado pueda avanzar un poco en ese expediente. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, mi doctor, ¿cómo le va? Muy bien, hombre. ¿Cuál es su nombre, señor? Daniel Arango. Don Daniel Arango, ¿de dónde nos está llamando? De aquí de Cali, barrio del Poblado 1. Perfecto. ¿Y su inquietud cuál es, don Daniel? Mi inquietud es la siguiente, sobre el servicio militar que pagué yo, y entonces ahora tiempos mandé reclamar lo poco que yo había cotizado y se me olvidó el tiempo de pagar servicio. Entonces quiero saber qué tengo allí. ¿Cuánto tiempo pagó usted servicio? 2 años, 2 meses. 2 años y 2 meses. ¿Usted recuerda en qué tiempo? Sí, año 72 hasta el año 74. Perfecto, el 72 hasta el 74. ¿Y hoy qué edad tiene? Tengo 66, cumplo en esta semana. 66, ¿y cuántas semanas? Yo no tenía cotizado sino 305 y ese tiempo, plata me la devolvieron hace 2 años. Ah, ya le volvieron el dinero de las semanas que tenía cotizadas, que eran 305. Sí, señor. Y le faltan las que prestó servicio militar, ese bono pensional. No me ha llegado bono pensional. ¿Usted ya le escribió al ejército? ¿Cómo dices? ¿Le escribió al ejército para que le remitiera el bono pensional a Colpensiones? No, mi doctor, no he escrito nada por ahora. Bueno, sería importante entonces que usted le escribiera a su ejército, a su batallón, donde prestó servicio militar. ¿Por qué razón? Porque Colpensiones no es la que va por allí de pronto a verificar si usted prestó servicio militar. Mejor dicho, vamos a colgar el teléfono y vamos a explicarle, porque necesitamos que otras personas también se comuniquen mientras le vamos dando respuesta a usted, don el amigo Daniel Ocampo, Daniel Arango, corrijo, Daniel Arango. Ya también estamos como para pensionarnos, nos está fallando un poco la vista, pero bueno, el conocimiento está intacto. Así no veamos mucho, el conocimiento está intacto. Entonces, Daniel Arango nos dice, prestó servicio militar entre los años 72 y 74. Tenía cotizadas 505 semanas. Prestó también servicio militar. Siempre que esto suceda, yo le digo a don Daniel
Y le digo a todas las personas que tengan semanas cotizadas, más de 300 semanas o por lo menos 300 semanas en Colpensiones, y que esas semanas se hayan cotizado antes del año 1994, antes del 1 de abril del 94, como es el caso de don Daniel Arango, yo les digo, no las retiren bajo ninguna circunstancia. Primero, es muy poco el dinero que les van a dar, muy poco el dinero. Segundo, esas semanas quedan como un seguro de vida. Dios no lo quiera, un accidente, una enfermedad, pierde capacidad laboral en un 50%, eso le puede servir para una pensión de invalidez, puede servirle para una pensión de invalidez. Y Dios no lo quiera, llega a faltar, si tiene cónyuge, compañera, compañero permanente, esas mismas 300 semanas que tiene cotizadas antes del 1 de abril de 1994 le pueden servir también para una pensión de sobreviviente a sus deudos o sus beneficiarios. Hay circunstancias en que las personas tienen una extrema necesidad. Yo diría, no piensen en esas semanas, sobre todo si son 300 semanas, no le van a dar mucho. Por 300 semanas le van a dar 1.000.000, 1.500.000, 2 millones de pesos de pronto. Claro que para la peladez en que puede estar uno, eso le sirve. Pero yo diría, consérvelo ahí si esas semanas en cuantía de 300 o más se cotizaron antes del 1 de abril del año 1994, como estamos seguros es el caso del amigo Daniel Arango, que prestó servicio militar 2 años y allí ya tiene más de 110 semanas, tiene cerca de 115 semanas aproximadamente allí en prestar servicio militar. Pero si el servicio militar lo prestó durante estado de sitio, es posible que tenga más de 230 semanas adicionales. Déjelas allí, es factible que las llegue a necesitar, porque esas semanas pueden ser suficientes para optar o obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez o de una pensión de sobreviviente, decíamos nosotros. Es cierto, aquí lo hemos explicado, que la ley 48 del año de 1993, ley 48 de 1993, en el artículo 40 establece que todos aquellos que hayan prestado servicio militar tienen derecho a que este tiempo se les sume en la historia laboral como aportes al sistema pensional. Artículo 40, ley 48 de 1993. Esta ley fue subrogada o reemplazada, diríamos nosotros, por la ley 1861. Ley 1861, creo que esta ley debe ser de 2018 por el número. Y allí en esa ley se estableció lo mismo de una forma incluso más amplia, más protectora, indicando que efectivamente esas semanas deben ser tenidas en cuenta para efectos pensionales. Una persona prestó su servicio militar, como el amigo Daniel Arango, en los años 70, entró a trabajar después de los 90, consiguió un trabajito, sumó semanas y le están faltando 100, 200 semanas, 150 semanas. Hombre, pues si recuerda que prestó servicio militar, esas semanas que usted prestó servicio militar significan dinero. Si usted solamente prestó servicio militar y nunca fue trabajador formal, no que no haya trabajado, que no es lo mismo. En Colombia muchas personas fueron trabajadores de sol a sol durante 20, 30, 40 o más años y nunca tuvieron la formalidad de ser vinculados al sistema pensional. Y al no ser vinculados al sistema pensional, entonces de una forma perdieron la opción. ¿Cuál opción? De poder recibir una pensión de vejez. Luego, si tienen menos de 300 semanas y fueron cotizadas antes del 94, retírelas. Ahora sí puede retirarlas, ahí no hay que esperar porque no tiene ningún tipo de derecho. Pero si son 300 o más, aunque hoy se piden 50 en los últimos 3 años, esas 300 semanas que usted tiene del 1 de abril del 94 hacia atrás, le pueden permitir pensionarse bajo el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Son muchas las personas
que sin darse cuenta van y reclaman una pensión por invalidez de sobreviviente y resulta que se las niegan reiteradamente por parte de los fondos de pensiones. Entonces, si se la niegan, no le crea a estos fondos de pensiones. Acuda donde su abogado, que sea experto en el tema de la seguridad social, para que con ese mismo argumento puedan acudir ante el juez laboral para que les aplique la condición más beneficiosa o principio de favorabilidad, con ese mismo argumento. Por eso, a don Daniel Arango, desde ya le decimos, como ya retiró las 305 que tenía, que cotizó durante el tiempo, estuvo laborando, pero aún le quedan allí unas semanitas, puede hacerlo. Comuníquese con nosotros, allí le podemos ayudar a elaborar el derecho de petición para que lo mande a su estancamiento militar, para que allí le hagan el trámite, allí en ese ejército donde usted prestó servicio militar. Una petición no necesariamente tiene que trasladarse de ciudad, no, aquí mismo, en el batallón de la ciudad donde usted se encuentra, puede radicar la petición. El ejército es uno solo, así esté radicado a todo lo ancho y largo del territorio nacional. Don Daniel Arango, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, entre otros, porque aquí cumplimos una labor que ni siquiera el Estado lo hace, aunque la Constitución política lo exija. Hay que tener una pedagogía constitucional, dice el artículo 41 superior, obligando al Estado para que se desarrolle, digamos, frecuentemente una capacitación u orientación en materia de leyes y sobre todo en materia de derechos constitucionales frente a todo el conglomerado social. Pero nunca esperemos que lo vayan a hacer, porque a ningún político, a ningún gobernante le interesa que su pueblo sea ilustrado. Al gobernante le interesa que el pueblo sea ignorante, que no conozca sus derechos, porque en esa medida no va a tener a una población entera famélica reclamándole derechos. Aquí en este país hay mucha gente ávida de protección legal, mucha gente, pero el problema es que esa avidez no se puede cristalizar porque la gente no conoce si tiene o no la razón, y las entidades que son de carácter administrativo, llámese Colpensiones, llámese Positiva o cualquier entidad privada o pública, emiten sus comunicados, niegan el derecho. Si son públicas, son resoluciones que emiten, y esos actos administrativos las personas los tienen como si fuesen una sentencia judicial ya inmodificable, de única instancia, y dejan perder durante muchísimos años o toda la vida un derecho que le asiste válidamente. Por eso, cuando a usted le nieguen una prestación económica en una entidad, usted no destruya la resolución con la cual le negaron, no. Tome ese documento, llévelo del abogado, que se lo revise para establecer si es cierto o no la negación del derecho que usted está reclamando. Y ese abogado, que debe ser experto en ese tema, le va a indicar si en efecto hay lugar o no a seguir reclamando. Con esto pues le aclaramos a nuestros televidentes. No se olviden, 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación. Saludo especial a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, a la doctora Rosmilena Murillo González, como siempre observando Tablero Jurídico, al jovencito Andrés Murillo Palacios, también televidente asiduo de Tablero Jurídico, quienes día a día nos permiten llegar a más y más hogares. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Vargas. Don Carlos Vargas, ¿de dónde nos llama, don Carlos? De Jamundí. De Jamundí. Don Carlos, le pedimos un favor, bájele un poquito al televisor
mientras usted dialoga conmigo, tan pronto le vaya a la respuesta, le sube todo el volumen, llama a los vecinos, abre las puertas para que escuchen la respuesta. Listo, doctor, ya. Bueno, Ya, mi ya. señor, cuéntenos. Mire, doctor, mi problema es el siguiente. Yo hace 30 años, el 1 de mayo de este año, cumplí 30 años de trabajar en un hospital público. Sí, señor. Siempre durante 30 años me he desempeñado en el servicio de urgencias y por ende yo devengo recargos nocturnos y festivos. Sí, señor. Ahora con lo de la pandemia, entonces a mí me sacaron primero a vacaciones porque yo voy a cumplir 59 años y además 60 años voy a cumplir, perdón, y además soy hipertenso. Entonces se me terminaron las vacaciones y me mandaron a hacer teletrabajo. Sí, señor. Pero resulta que entonces a mí ya me están pagando el salario básico y allá me dicen que a mí no me están desmejorando porque me están pagando el básico. Y yo pues a mí la duda mía es, yo 30 años, yo me he acostumbrado a unos gastos percibiendo recargos nocturnos y festivos y ahora la situación se le incomoda a uno. Entonces yo no sé hasta qué punto ahí me están desmejorando. Ahora me están tratando de reubicar, pero me mandan a firmar un acta donde ellos no se hacen responsables pues de lo que a mí me pueda pasar. Entonces yo digo, todo esto me perjudica a mí en el promedio para la pensión. Me perjudica, o sea, prácticamente me estoy desmejorando. Entonces no sé qué consejo me da usted, doctor. Perfecto. Usted me dice que va a cumplir 60 años, ¿cierto? Sí, los cumplo en octubre. En octubre cumple 60 años. ¿Y cuántas semanas tiene, me dice? Ha trabajado 30 años, ¿cierto? 30 años, sí. Estamos hablando de más o menos 1580 semanas aproximadamente. Sí, y a mí me están sacando pues del servicio de urgencia porque yo soy hipertenso, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Tiene 1558. Una preguntita, 1550 semanas aproximadamente. Una pregunta, don Carlos Vargas. Usted, dentro del contrato de trabajo que tiene con esa entidad de salud, la pregunta es, ¿cuál es su salario real? Porque usted me habla de que le están pagando el mínimo, pero que usted... No, yo tengo un salario básico. Correcto. Ah, tiene un básico, sí. Un salario básico y durante esos 30 años yo he devengado el salario básico más los recargos nocturnos y festivos. Perfecto. Ahora no estoy devengando sino el salario básico porque ellos me dicen que no me pueden pagar más. ¿Y usted en este momento está trabajando o está en la casa en cuarentena? Yo estoy en la casa haciendo teletrabajo. Perfecto, sigue trabajando, pero no hay opción de que le paguen recargo nocturno ni horas extras. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo Carlos Vargas. Puede ahora sí subirle el volumen al televisor, colgarle en la telefónica y observar o escuchar. Voy a abrir las puertas y las ventanas, doctor. Bueno, mi señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien, don Carlos. Mire, don Carlos, la verdad es que tiene usted un contrato de trabajo y lo obligatorio para el empleador, lo obligatorio para el trabajador es lo básico, lo que se pactó en el contrato. Para usted y las demás personas que están escuchando el programa, entendemos su situación. Los elementos de ese contrato de trabajo están en el artículo 23 del Código Sustantivo y por supuesto las obligaciones están en los artículos 57 y 58 del Código Sustantivo Laboral. Recuerden, señores televidentes, todos trabajadores, no es obligación del empleador darle horas extras, recargo nocturno o dominicales a un trabajador. Lo que se pactó fue el salario de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, para citar un ejemplo. Ya que en el transcurso de la relación laboral se presente la opción de devengar horas extras, trabajar más allá de las 48 horas semanales, que se presente la opción del recargo nocturno, trabajar después de las 9 de la noche, o que se presente la opción de trabajar dominicales o festivos. Allí la situación es distinta. Pienso que usted
Si bien es cierto, le han hecho un cráter enorme a sus finanzas, porque ya usted venía acostumbrado a trabajar esas horas extras, esos dominicales, esos festivos, ¿cierto? Esos recargos nocturnos por trabajar en urgencia, ya usted venía acostumbrado a eso. Y como usted lo está manifestando, tengo un ritmo de gastos que no disminuyen con la cuarentena. Pero infortunadamente, con la cuarentena se me prohibió entonces trabajar horas extras. Con la cuarentena ya no puedo trabajar, digamos, dominicales y festivos. Con la cuarentena no tengo derecho a recargo nocturno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el trabajo desde la casa. Lo estoy haciendo y eso no aumenta para nada mis ingresos. Uno podría pensar, ¿qué hago frente al empleador si se ha visto disminuido considerablemente mis ingresos? Pues la verdad, allí no hay nada que hacer. Usted, por fortuna, tiene su protección especial, está forado, tiene 30 años, a usted no lo van a despedir, no lo pueden despedir, salvo que viole flagrantemente una de los puntos del artículo 62 y 63, para que se dé una justa causa para terminar la relación laboral. Mientras eso no suceda, usted va a tener la estabilidad, pero lo que sí quiero indicarle aquí es, y no se deje endulzar los oídos, si el abogado le dice, no, es que tiene derecho a demandar, porque usted tiene que seguirle pagando lo mismo, no, eso no es cierto. En ninguna parte del Código Sustantivo del Trabajo se indica que el empleador está en la obligación de darle horas extras dominicales y festivos o recargo nocturno a sus trabajadores. Eso no existe en el Código Sustantivo Laboral. Usted pactó fue con un básico y a raíz de ese básico, por sus buenos oficios, por su buen desempeño, por su experiencia laboral, entonces le extendieron, le ampliaron las horas y lo quieren tener en la empresa. Pero usted entenderá que en estos tiempos de pandemia, a lo mejor por su condición de hipertenso, como usted mismo lo está indicando, están previendo eso. Y si le están diciendo que no se comprometen en nada si usted se reincorpora o lo reubican, están en lo cierto. Un empleador no se puede comprometer a decir es que yo, si a usted le pasa algo, yo respondo. No, no es el empleador quien responde, son las entidades aseguradoras, llámese EPS, Fondo de Pensiones o ARL, o incluso la Caja de Compensación Familiar, quienes se encargan de responder por algunos de los riesgos a los que se pueden ver inmersas algunas personas, como es su caso. Por eso, si su empleador le dice, puedo reincorporarla, que siga trabajando, pero no respondo, de hecho no va a responder, porque el empleador no tiene la culpa si usted trabajando se contagió, a pesar de cumplir todos los protocolos, se contagió el coronavirus, Dios no lo quiera. Usted allí no puede decir es por culpa del empleador, porque si el empleador puso ese derrotero para que cumplieran con todo ese protocolo y lo cumplieron, pero a pesar de cumplirlo se contagió, no podemos decir que es por culpa del empleador y no podemos hablar de una culpa patronal, artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo mejor es quedarse allí y hacer mucha fuerza para que desaparezca esta pandemia, que usted pueda reincorporarse 2 o 3 meses. Con que usted siga recibiendo ese salario básico, no lo van a afectar para nada, no lo van a afectar. Antes, por el contrario, están preservando su integridad física, su salud. Es mejor que usted tenga la opción de un ingreso, así sea básico, a que se le presente la opción de contagiarse y que usted, por tener otro tipo de enfermedad como la hipertensión, pueda terminar más bien perdiendo la vida, Dios no lo quiera, en ese campo. Por agarrar un poquito más de ingresos, lo que puedes atentar es contra su vida. Por eso, aproveche a disfrutar en familia. Ahí está la señora, están los hijos, están los nietos, y puede usted más bien dedicarse esos días después de terminar de trabajar a hacer otras cositas en familia. Nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos estén consultando sus inquietudes. 331-2265, 331-2265. Saludo a la señora
Amparo Daza, todos los días nos observa, a ella y a su hermana Gladys, muchos saludos desde por acá, al señor Vicente, que también nos ve, nos escucha, al señor Jacinto, al señor Wilfrido, muchas personas que nos observan, aquí estamos para brindarle el mejor de los servicios. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.